nombre es Jesús. En Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Sigo a Cristo todo el tiempo, dime qué haces tú. Soy un influencer de Dios y voy a gritarlo sin temor. Fue en una cruz que por mí murió y resucitó. Yo vivo para mi Jesús. Yo vivo para mi Jesús. Porque Él por mí murió. Él por mí murió. Bienvenido a un tiempo en familia con Dios. A un nuevo tiempo en familia con Dios. Bienvenido a un nuevo tiempo en familia con Dios. Hola, hola familia, ¿cómo están? Bendiciones, qué bueno que volvemos a tener este nuevo tiempo en familia con Dios. Qué lindo volvernos a reencontrar, esperamos que hayas tenido una buena semana y esperamos que también este arranque de semana sea más que bendecido. Totalmente, en esta serie Mood, ¿cómo está tu estado de ánimo? Exactamente. Y cuando hablamos de estado de ánimo, obviamente, como venimos hablando cada domingo, no podemos dejar de hablar de las emociones, de esto que nos atraviesa constantemente. Así como vemos todas estas caritas, las emociones que nos rodean, también las queremos expresar constantemente y a veces lo hacemos también a través de los mensajes de WhatsApp, ¿no? Exacto. Cuando nos comunicamos, no personalmente, pero sí por un mensaje, ¿qué hacemos? Ponemos cómo nos sentimos, ¿no? Si estamos tristes, si estamos alegres, si tenemos una emoción por lo que viene, una de sorpresa, pero también caras de tristeza y de todo lo que nos puede y nos atraviesa constantemente, porque somos personas. Y recordar que estas reflexiones también las podés compartir con amigos, con la familia, y qué bueno poder detenernos a charlar en casa de qué emociones nos atraviesan, ¿no? Constantemente. Y hoy queremos hablarte acerca de la importancia de poder controlar esas emociones. El domingo pasado nos compartían de que las emociones las puso Dios en nosotros y que Él también tiene emociones, también, pero las vive equilibradamente y también nos quiere ayudar a nosotros a poder controlar esas emociones que no nos hacen bien. Aunque obviamente sea difícil, porque a veces uno comparte y bueno, en el momento es donde ¿no? tiene uno que poner en práctica todas estas cosas y a veces se hace un poco difícil, pero no es imposible. Más cuando estamos tomados del Señor, más cuando nuestra vida le pertenece a Dios, obviamente Él nos ayuda con todo lo que nos pasa. ¿Y sabes qué? Queremos compartirte un versículo bíblico que está en el libro de Filipenses, el capítulo 2, el versículo 5. Dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. La actitud de todos nosotros debe ser como la del Señor. Que podamos imitar esa actitud en todas las cosas que nos pasan, en todas las cosas que nos atraviesan, ¿no? Y esto, ¿no? De aprender a dominar nuestras emociones. ¿Cómo hacemos? ¿No? Bueno, difícil, queremos compartirte al menos algunas cositas que nos van a ayudar a la hora de cuando esas emociones que vienen y que no nos llevan a ningún lado, ¿no? Y que nos perjudican y que muchas veces nos meten en un rollo bastante complicado, ¿no? Y queremos compartirte esto. Cuando tenemos esas emociones que son fuertes, que son dañinas a veces para nosotros, al menos tenemos dos opciones para hacerlas. La primera es cambiarlas y la otra es canalizarlas, ¿sí? Y a veces es necesario cambiar eso que estamos esa emoción sintiendo. Que nos está atravesando. Exactamente, ¿no? Hay algunas, como te decía, hay algunas emociones que son muy destructivas, o sea, que no solamente nos dañan a nosotros, sino que también dañan a quienes nos rodean, ¿no? A quienes están cerca de nosotros, que son perjudiciales, que son dañinas, que son
que no bendicen muchas veces, ¿no? Y que lo único que hacen es, lo único que tenemos que hacer es cambiar esas emociones, ¿no? Totalmente, porque la realidad es que no estamos exentos de vivirlas. El tema es que cuando la emoción comienza a controlarnos, y debería ser al revés, nosotros deberíamos poder controlar. La Biblia dice que Dios nos dio dominio propio también para poder controlar esas emociones. Y claro que a todos nos atraviesan. Muchas veces el enojo, la ira, la tristeza, los celos. Que eso también, los celos mal manejados son muy dañinos, ¿no? En ese sentido, la culpa, la pereza, ¿no? Y cuántas emociones destructivas que a veces nos atraviesan y que si no, nosotros no las ponemos, ¿no? No las cambiamos o le permitimos a Dios que nos ayuden con esas emociones, terminamos muchas veces lastimados o lastimando a otros, ¿no? Ahora, ¿cómo cambiarlas? Mira, la palabra dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, y si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en eso. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que oyeron, pónganlo por obra, y el Dios de paz estará con ustedes. Mirá qué buen ejercicio para comenzar a cambiar aquellas emociones que son dañinas, como decía Sale. Porque ¿qué pasa? Nosotros podemos seguir alimentando esas emociones o podemos decidir cambiarlas. ¿Cambiarlas por qué? Por la verdad de lo que Dios dice. Cambiarla en nuestros pensamientos y decir esto que estoy pensando, esto que estoy alimentando, esta emoción que me está controlando y me está llevando a tomar decisiones que no son saludables, que te dañan primeramente a vos, pero que si esa emoción sigue manejando y controlando, también hace que lastimemos a otros. Por eso Filipenses 4:8 nos anima a esto, a pensar en todo lo bueno, a pensar, cambiar ese pensamiento destructivo, cambiar esa emoción que no nos está edificando, que no es saludable, por lo que vale la pena verdaderamente pensar. Y mirá qué hermoso que dice, porque poniendo por obra lo que Dios nos ha enseñado y lo que Él tiene para nosotros, el Dios de paz estará con ustedes. Claro, por eso decía, ¿no? Que la actitud nuestra debe imitar, debe ser como la de Cristo Jesús, y nuestras actitudes obviamente incluyen nuestras emociones. Entonces, al imitar la actitud de Jesús, obviamente imitamos las emociones de Jesús, ¿no? Porque Jesús pasó un montón de situaciones muy complicadas, pero Él pensó en esto, ¿no? Y por algo se manifiesta en su palabra, ¿no? De decir, pensar como el Padre piensa, ¿no? En el momento de dolor, Él lo único que pensó fue en perdonar. Cuando lo estaban crucificando, Él lo único que pensó fue... Qué difícil, ¿no? Qué difícil, frente ¿no? a algunas actitudes. Y en esto es ponernos a pensar, frente a las situaciones que tenemos por delante, frente a algún enojo o alguna situación que nos descoloca, nos incomoda, nos hace enojar, nuestras respuestas, antes de responder, antes de accionar en esa emoción, deberíamos preguntarnos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¡Wow! ¿No? ¡Qué difícil! ¿Cuánto realmente nos detenemos a decir, ay, ¿qué haría Jesús? ¿Respondería así como lo estoy haciendo? ¿Le respondería de esta manera a mi esposo, a mi hijo, a aquella persona que quizás hoy no tuvo un buen día y en mi trabajo, en la escuela? ¿Tendría Jesús esa actitud? ¿Respondería de esa manera, con enojo? O muchas veces cuando la preocupación nos invade, que también es una emoción que nos hace estar intranquilos, ansiosos, nos hace perder el sueño. Y recién leíamos que si nosotros podemos cambiar eso por la verdad de Dios, podemos caminar en paz. ¿Estaría Jesús en medio de las situaciones que les tocó vivir más de una vez donde las personas lo rechazaban? ¿Se habrá ido a descansar y no habrá podido dormir por estar estresado por esa situación? ¿O habrá podido encontrar la paz en el Padre verdaderamente, sabiendo que Él tenía todo bajo control y sabiendo y imitando la actitud también de su Padre, ¿no? También debemos nosotros realizar esto antes de que acciones por esa emoción que te está atravesando. Qué bueno y qué buen ejercicio es preguntarnos, ¿qué haría Jesús en nuestro lugar? Exacto. Entonces, de esa manera uno podría empezar a cambiar esas emociones
y imitar el modelo de Jesús, imitar y hacerse esa pregunta, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo se sentiría Jesús en mi lugar, ¿no? Cuando tenemos un conflicto familiar o matrimonial, ¿contestaría Jesús de la manera que yo le estoy contestando a mi esposa, a mi hijo, o la situación compleja que estemos viviendo? ¿Lo haría Jesús de esa manera? Y creo que esa sería una buena oportunidad, ¿no? Y pensar, como decía Filipenses, en todo lo bueno, en todo lo que realmente es digno de alabanza, de alabanza. ¿no? Por eso es importante pensar y reconocer qué emociones hoy están siendo destructivas y poder sacarlas, poder cambiarlas, poder reenfocarnos nuevamente en aquello que nos hace bien. Y lo que nos hace bien se encuentra en Jesús, donde vamos a poder encontrar y darle el verdadero enfoque o sentido a nuestras emociones, está en Jesús sin duda. Y ahí viene el segundo punto, El segundo ¿no? punto. Que podemos canalizar esas emociones, ¿no? Y el otro día estaba viendo qué es canalizar, ¿no? Y bueno, obviamente es abrir canales donde le den un curso al agua, ¿no? Y en ese sentido también lo podemos llevar a nuestras emociones, ¿no? Canalizar, darle un curso que realmente que nos sirva para poder avanzar, para que eso no nos termine perjudicando, dañando, como decíamos al principio, ¿no? Y cada situación complicada, cada situación que nos... Porque en el día a día tenemos que atravesar situaciones. Todas las vivimos. Todas las vivimos, ¿no? Momentos de tensión, de tristeza, de preocupación, de incertidumbre. Ahora lo importante en esto que decías, Ale, qué interesante de canalizarlo, porque nosotros podemos o reprimirlo o dejar que esté ahí y explote, o canalizarlo verdaderamente y hacer que esa emoción, eso que está viviendo en el momento, al canalizarlo de la manera correcta, vamos a poder ver que también puede ser una bendición y una ayuda para otros, para nosotros primeramente, pero también para otros, para decir, mira, en medio de esta tormenta pudimos sostenernos en paz. En medio de esto, aunque hubo incertidumbre, pude confiar, pude canalizar esa emoción en la verdad de Dios. Qué maravilloso. ¿Y cuántas emociones podríamos nombrar en cuanto a esto, ¿no? Por ejemplo, la angustia, la tristeza, la depresión, que es algo que es muy común hoy, ¿no? Sí. El estrés. La desesperanza, el resentimiento, el aislamiento, o sea, aislarte y guardarte, como vos decías, ¿no? Me guardo y después exploto y bueno, no le doy ningún curso, no la canalizo a la emoción, la explota, va, salta para cualquier lado. Entonces es muy importante eso, ¿no? Ahora, ¿podemos canalizarla de qué manera? Porque esto no es algo mágico y la realidad es que, como decíamos y estamos aprendiendo, Dios creó nuestras emociones y también nos da las herramientas para poder avanzar en eso. ¿Y sabes qué? ¿Cómo podemos canalizarlas? Poniendo nuestras emociones bajo la luz de Dios. Qué bueno eso. Poniendo nuestras emociones bajo la luz de Dios, totalmente. Y el Salmo 139 es un salmo precioso que lo podés leer en casa, podés meditar en esto, pero ¿qué es lo que dice el Salmo 139? Dice, Dios mío, examíname y conoce mis pensamientos. Ponme a prueba y reconoce todos mis pensamientos. Examina mi corazón, examina todo lo que me pasa internamente y que realmente Él pueda obrar ahí, ¿no? Trabajar en esas emociones. Lo segundo que podemos hacer, que podemos canalizar, es reconocer y expresar lo que sentimos, ¿no? Hay una frase que vimos hace poquito que decía, una emoción expresada puede ser sanada. Y eso estuvo genial. La verdad que cuando uno puede manifestar, puede contar, puede hablarlo, esa emoción, por más dolorosa que sea, puede ser sanada. Por eso que en ese puntito, perdón, que decías, lo primero era reconocer. Es importante reconocer qué emociones nos están atravesando, ¿no? Porque a veces estamos y no sabemos poner en palabras. Reconocerlo y expresarlo es saludable, es una manera de canalizarlo también. Sabes que el Salmo 55, ¿no? Nos habla del salmista y está pasando una situación terrible, pero él está canalizando, o sea, no es que no está sintiendo, no está teniendo emociones. La está poniendo en palabras. Exacto, sino que obviamente la está canalizando, le está dando una dirección hacia Dios, ¿no? Y dice el versículo 1 al 3 y después el 22. Dice, Dios mío, escucha mi oración, no pases por alto
mi ruego. Préstame atención, respóndeme. Estoy muy intranquilo y perturbado por las amenazas del enemigo y la opresión del perverso. Ellos echan sobre mí dificultades y me persiguen furiosamente, dice. O sea, él está abriendo su corazón y está canalizando sus emociones hacia Dios. Y el versículo 22 dice, después de canalizar esas emociones, dice, confía en el Señor. Confía al Señor todas tus preocupaciones porque Él cuidará de ti. Él nunca permitirá que el justo quede derribado para siempre. Hermoso. Entonces recordá esto. Una emoción expresada puede ser sanada. Claro que sí. Y lo tercero es que podemos canalizarnos llenando o llevando nuestras cargas a los pies de Cristo, ¿no? Llevando todo ese peso, todo eso que nos atraviesa, porque cuando estas emociones vienen, las sentimos pesadas, ¿no? Vienen como una carga. Pero mirá lo que dice Primera de Pedro 5:7. Descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Maravilloso. Espectacular. Lleven todas sus cargas. Qué maravilloso es poder dejar todo aquello que está siendo una carga pesada, toda aquella emoción, poder llevarla a los pies de Cristo, decir acá está, y poder llenarnos de esa paz, ¿no? Exacto. De esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Sabes que nuestro ministerio más grandioso no va a salir de nuestros éxitos o nuestras victorias, sino va a salir de aquellas situaciones complicadas, dolorosas, que cuando las supimos canalizar, cambiar y enfocarlas hacia Dios, obviamente todo lo que hagamos va a ser de bendición, no solamente para nuestras vidas, sino también para quienes nos rodean. Y de esa manera vamos a poder y a aprender también a dominar nuestras emociones, ¿no? Así que, ¿qué dolor en tu vida estás usando para bien? Si hoy te estás atravesando esta situación, te animamos, y aún nosotros también, en poner en práctica esto, porque esto lo vivimos todos a diario. Sí. Poder entender que ese dolor, esa situación que estamos viviendo, Dios puede usarla para bien. Pedirle a Dios que tome el control de todas tus emociones y poder caminar en la paz que solamente Él nos puede dar. Así que si vas a poner una carita, la emoción que pongas, así como lo direccionamos hacia una persona, direccionarla hacia Dios, porque Él te va a dar la bendición, Él te va a dar la salida, Él te va a dar todos los recursos que necesitas para poder seguir y avanzar en tu vida. Que el Señor te recontra bendiga. Oramos por vos, oramos por tus emociones, oramos por tu semana, para que el Señor siempre esté presente en cada decisión, en cada pensamiento, en cada emoción, en tu mood, ¿no? Que el Señor realmente sea entronado ahí, ¿no? Nos vemos el próximo domingo por este medio. No dejes de compartir estas reflexiones que nos hacen bien a todos. Que Dios te bendiga. Chao, chao. Chao, chao. Funky, Alex Zurdo, de la A a la Z, redimido, oh man. Oveja cósmica. Yo no le pido nada al mundo, en mi corazón no cabe. Tengo otro gusto más rotundo y solo Dios lo sabe. Ni Gucci, ni Prada, ni unos Balenciaga me van a cambiar el mood. Que no es lo que gaste ni lo que yo haga, sin eso me siento good por eso. Dentro de un calabozo, de allí me sacaron, soy más que dichoso. Jesús pagó la fianza y fue muy costoso. De vida vergonzosa, vida victoriosa, imperfecta pero maravillosa. Estoy hasta buen mozo, mira qué cosa. Bueno, por lo menos eso piensa mi esposa. Al día y no fue que me saqué la lotería. Cristo es la razón de mi alegría. Tengo gozo poderoso con eterna batería. Gozo que el mundo nunca me daría. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede
lo puede Ni quitar. Gucci, ni Prada, ni unos Balenciaga me van a cambiar el mood. Que no es lo que gaste ni lo que yo haga, sin eso me siento good, por eso. Me quité y cambié mi perfil. Al pecado bloqueé, yo no lo voy a seguir. Me quité y cambié mi perfil. Al pecado bloqueé, yo no lo voy a seguir. Me quité, de aquella vida me quité, adiós. Y aquel camino dije bye, bye, bye. Hasta nunca dije bye, bye, bye. Hasta nunca. Definitivo, ahora sí me siento vivo. Lo negativo no se ve atractivo. ¿Cómo te lo describo? Solo sé que estamos activos y positivos. A mí me perdonaron y borraron el archivo. Algo nuevo en mi vida se manifiesta. Ahora fue que comenzó la fiesta. No hay propuesta del mundo que suene cool. Solo con Dios y mi familia me siento full. Me quité. Mi pasado se quedó en un TBT. Para allá no volveré. Me quité. Transformado de la cabeza a los pies. Esto sí que es vida. Lo gritaré. Esto sí que es vida. Lo viviré. Esto sí que es vida. Lo cantaré. Yo me quité. Ni Gucci, ni Prada, ni unos Balenciaga me van a cambiar el mood. Que no es lo que